misa será una Eucaristía, perdón que necesito y que tú sabes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado.
más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Palabra del Señor. La figura de Judas Iscariote, el traidor, ha quedado para la historia como el paradigma y el ejemplo de aquel que traiciona a sus amigos, a su maestro, en teoría de aquel que traiciona a alguien que era importante para él. ¿Por qué razón lo hizo Judas? Es difícil penetrar en el corazón de una persona, y más simplemente con los pocos datos que da la Escritura. Pero sin duda alguna que Judas, que se unió al grupo de los 12, debió ser una persona profundamente enamorada y atraída por Cristo. Posiblemente dejó todo para seguir al Señor y sintió que aquello que Cristo les proponía era lo que llenaba su vida y le daba sentido. ¿Qué ocurrió para que, pasados unos años, 3 como mucho, aquella euforia, alegría, aquel dejarlo todo para seguir al Señor, se convirtiera en decepción? Posiblemente sería que Cristo no cumplió sus expectativas. Algunos hablan de que, como era un ladrón, simplemente quería llenar su alforja de dinero, pero parece ser que esa no es la causa. Posiblemente lo que predicó Jesús no llegó a colmar sus expectativas, no le encajaba en su manera de pensar, en que él pensaría que lo que había que hacer era una lucha contra el Imperio Romano. Posiblemente fue al fin y al cabo decepción pura y dura. Creo que eso hemos de trasladarlo también a nuestra vida. Lo que le pasó a Judas nos puede pasar también a nosotros si nuestro edificio no está bien construido. Y nuestra relación con Dios no está bien construida cuando está basado únicamente en recibir, en que Dios me dé, en que Dios se convierta en mi servidor para que de esa manera satisfaga lo que yo necesito. ¿Cuántas crisis de fe tienen lugar por una malentendida relación con Dios? La Virgen María en esto es modelo, como en tantas otras cosas. ¿Qué hizo la Virgen María? La Virgen María fue educada en el judaísmo más ortodoxo y tradicional. Sus padres, San Joaquín y Santa Ana, le habían enseñado que Dios es el Señor. Y como Dios es el Señor, Dios es el que tiene que ocupar el primer lugar en su corazón. Y cuando no comprendas algo de lo que el Señor te pide, tienes que aceptar el misterio. No tienes derecho a tratar a Dios como un cualquiera. Como hijo que eres de Dios, tienes derecho a acercarte a Él, pedirle ayuda, exponerle tus necesidades. Tienes derecho, pero no a maltratarle. No a pedir o tratar al Señor como un cualquiera, exigiéndole que te dé aquello que en ese momento tú consideras que es necesario para ti. Desde tu finitud, desde tu limitación, crees que eso es lo importante. Pero si crees que Dios es el Señor, tendrás que confiar en Él por encima de ti. Tendrás que creer en Él por encima de tus necesidades o apetencias. María nos enseña que cuando no comprendamos los planes de Dios, no podemos rebelarnos contra Dios. Hemos de venir a encontrar consuelo, hemos de venir a que el Señor nos dé fortaleza, pero no podemos venir a chantajear a Dios, tratándole como un cualquiera, haciéndole al Señor ese chantaje emocional de decirle: o me das lo que te pido o entro en crisis, o me das lo que te pido o dejo de practicar. Pero tú no crees que Dios es el Señor. Si es el Todopoderoso y tú eres criatura de Dios, no puedes tratarle así. Tendrás que respetar los silencios de Dios, porque a lo mejor Dios a veces calla sin que tú sepas por qué, por tu beneficio, para hacerte crecer en humildad o para después sorprenderte
cuando pasan los años, y darte algo que en aquel momento no entendías, pero que después el Señor te lo da y te sorprende. Confiar en el Señor. Judas posiblemente acabó entregando al Señor porque se decepcionó de Él, porque había cosas que no entendía y en lugar de aceptar el misterio y confiar en Cristo como el Mesías, él quería entender y como no entendía, entonces la soberbia anidó en su corazón. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero no podemos llegar a ese conocimiento de la verdad sin aceptar el misterio, sin poner a Dios en el lugar que le corresponde, que no puede ser otro que el primero, porque es el Señor. Tengo que aceptar los planes de Dios cuando los comprendo, cuando entiendo el porqué, y cuando no lo comprendo, cuando se torna para mí un misterio, y a veces un misterio de cruz, un misterio de adversidad, un misterio de dolor, porque es una enfermedad que tengo que asumir y no comprendo por qué tengo que llevarla. Pidamos pues al Señor que nos ayude a darle el lugar que le corresponde. Dándole a Dios el primer lugar en nuestro corazón, todo estará en equilibrio, como ocurrió con la Virgen María. ¿Qué responde la Virgen cuando Gabriel le plantea el plan de salvación de Dios? He aquí la esclava del Señor. ¿Quién soy yo para preguntar, pedir cuentas al Señor? ¿Quién soy yo? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Si aceptamos el misterio, no entenderemos en muchos casos lo que el Señor nos pide, pero lo acogeremos fielmente, lo acogeremos como aquel que sabe que Dios es el Señor, que Dios le ama y Dios le quiere. Y eso impedirá que nazca en nosotros la soberbia. La soberbia es el pecado de Satanás que se rebela contra Dios. No te rebeles contra Dios. Acepta el misterio, ven a rezar, mira la cruz de Cristo para encontrar en ella consuelo y verás cómo el Señor te da fuerzas para hacer su voluntad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, encomendándole las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa Francisco, por los obispos y todos los cristianos, para que seamos fieles a la misión que Cristo le encomendó a la Iglesia de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y muestra la eficacia de tu poder para que al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo consigamos sus frutos saludables. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Mercedes, Armando, Juan Francisco, Manuel, José Enrique, Laura, Juan Carlos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sana. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Lord.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos creer y sentir profundamente que por la muerte temporal de tu Hijo, representada en estos misterios santos, tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Os recuerdo que mañana es Jueves Santo, por lo tanto, ya no hay misa por la mañana, solo se celebrará la Cena del Señor aquí en esta parroquia a las 7:30 de la tarde. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.